Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Eva de mi cocina mexicana. Hoy voy a hacer unas gorditas de requesón de dos formas diferentes. Como ven, son muy poquitos ingredientes, pero dejaré la lista de ellos en la descripción del video. Lo primero que necesitamos es tener un comal caliente como a esa temperatura. Y mando un saludito muy especial a mi sobrina Adriana Galván, que fue quien me pidió esta receta. Y a una charolita de requesón le voy a agregar una taza repostera de masa de maíz. Y muy poquita harina de trigo o harina todo uso. Es como para que amarre bien la cosa. Todo esto lo voy a revolver y le voy a ir poniendo agua. No necesita sal. El agua puede ser a temperatura o agua tibia, no importa. Amasamos en una superficie plana, le ponemos un poquito más de agua, casi así nada más con la pura mano, de poquito en poquito. Y tiene que quedar así más o menos, tiene que quedar un poquito aguadita para que al hacer las gorditas no se nos revienten mucho de los lados. Así más o menos. Si se revienta mucho, hay que ponerle un poquito más de agua. Ponemos en el comal y aquí mismo la podemos arreglar un poco si queda chuequecita o si queda un poquito reventada de los lados. Aquí las vamos a hacer del tamaño que cada quien guste. Y de preferencia hay que voltearlas con una espátula que esté así bien delgadita. Y vamos a esperar unos 3 o 4 minutos antes de voltearla la primera vez. Y así se debe de ver. Se pueden voltear unas 2 veces por cada lado para que queden bien cociditas. Cuando ya empieza a cambiar de color es cuando se voltea. Empieza a poner como amarillita. Y la espátula de repente hay que limpiarla. Y voltearlas con cuidado también porque se rompen muy fácilmente porque es casi el puro requesón.
Siempre hay que esperar a que se sientan bien firmes para poder voltearlas, porque si no se nos rompen. Hay que dejar un traste con agua tibia para estarse enjuagando las manos. Estas gorditas las hace mi mamá muy seguido y le quedan muy ricas. Y ahorita que recuerdo, nunca le pedí la receta, pero las he probado y me las ingenié para que me salieran casi igual de ricas que a ella. No me salieron a la primera, me salieron como a la segunda vez o la tercera, no sé, algo así. Ahorita que ya casi termino con esas, voy a empezar a amasar la masa para hacer las otras. Y casi es el mismo procedimiento. Amasar la masa aquí un ratito y luego ponerla en una superficie plana. Y al final les voy a decir cuánta agua exactamente ocupé para la marca de masa y de harina que yo estoy usando. A esta le vamos a hacer una prueba diferente. No debe de quedar tan aguadita como la otra. Agarramos una bolita y la hacemos así, y si ya no se revienta de los lados, quiere decir que ya está lista para usarla. No importa la marca de masa o la marca de harina que se use, esta es la prueba. Ahora en el mismo traste donde amasamos la masa, voy a revolver un poquito el requesón. No ocupa agua, no ocupa sal. Y aquí mismo agregamos más agua tibia para enjuagarnos las manos. Y también subimos un poquito la temperatura del comal, como ahí más o menos. Aquí sí vamos a ocupar el aceite. Y es importante no dejar la masa cerca del comal caliente, porque entonces se va a aguadar más. Aquí las vamos a hacer un poco diferentes. Aquí vamos a hacerle como un huequito a la masa. Le ponemos el requesón en medio. Lo cerramos. Agarramos poquito aceite y le embarramos por un lado y por el otro. Y ya es que empezamos a hacer la gordita. Y la vamos redondeando por los lados. Igual las hacemos del tamaño que cada quien guste. Hacemos otra, hacemos como un huequito en medio. Así más o menos. Y le rellenamos de requesón. Cerramos. No tienes que quitarle exceso de masa. Le embarras aceitito por un lado, por el otro, para que no se te pegue en las manos. Y ya empiezas a hacer la gordita y a irla redondeando al mismo tiempo.
Y estas también se pueden voltear hasta 2 veces cada lado. Y así es como quedan. Las puedes acompañar con lo que gustes, incluso con pura salsita. Gracias, eso fue todo por hoy. Gracias por ayudarme a compartir mis videos. Hasta pronto.